estaba defendiendo a mi hija, como lo he dicho, de las agresiones que ella estaba recibiendo de parte de 4 niños que la insultaron a ella. Así comienza el relato de Álvaro Escobar, todo luego que lo vieran envuelto en un problema de aquellos, después de ser acusado de agredir a un menor de 12 años con quien habría iniciado una pelea, conflicto que detonó la detención del actor y exdiputado, pasando de este modo algo que según afirma no sería nada más que una injusticia. Estaba defendiendo a mi hija, como lo he dicho, de las agresiones que ella estaba recibiendo de parte de 4 niños que la insultaron a ella. Yo, con una paciencia de Gil, me acerqué a los niños a decirles que eso no se hacía. Yo creo que hice en primer lugar lo que hubiese hecho cualquier adulto, de acercarse a corregir a unos niños que están en la vía pública expresándose de esa manera delante de una niña de 5 años. Haciéndole bullying. Si hubiese ocurrido en un colegio, probablemente eso pasa por bullying mayúsculo. Según nos relató el expolítico, todo habría comenzado en las afueras de un colegio de La Reina, lugar donde un grupo de menores habría comenzado a molestar y burlarse de su hija, hecho que habría indignado a este celoso padre, quien, según explica, solo habría intercedido para pedir que se disculparan, recalcando siempre que a pesar de todo jamás le tocó un solo pelo. Pero entonces, ¿qué hizo el galán de teleseries para que terminara privado de libertad durante toda una noche? Oye, pero las familias de estos niños que tú dices no haber agredido dicen que tú los agrediste, que ellos cuentan que tú realmente los golpeaste. ¿Qué te parece? Sí, me consta. Me consta que ellos dicen eso. Es más fácil, ¿cierto? Es mucho más fácil sacarse el pillo. Es mucho más fácil eso que hacerse responsable de tu hijo y enseñarle valores. El señor Escobar va en auto, va en vehículo. ¿Ya? Entonces, los niños caminando en la calle, lo más que puede escuchar es hueón porque pasó el vehículo. Aparte, que en el vehículo usted va con sus ventanas regularmente cerradas, entonces el señor Escobar puede haber escuchado él el garabato, pero a su hija no la insultaron. El desenlace de la historia era como una cámara indiscreta, según él mismo afirmó en un diario de tiraje nacional, ya que considera un descriterio por parte de la fiscal esta confusa detención, tomando en cuenta que fue él mismo quien se presentó en la unidad operativa y de que no existieran constancias de lesiones por parte del supuesto menor agredido. Entonces, ¿qué pasará con Escobar hablando en materias legales? Yo le firmo ahora, en este minuto, que el 23 de octubre, cuando llegue la audiencia, yo no voy a ser condenado. Te lo firmo en este minuto. Como muestra Álvaro, sus expectativas son positivas en la resolución de la audiencia, fiel al dicho de quien nada hace, nada teme. Pero, ¿qué opinarán sus compañeros de televisión? Bueno, yo creo que la gente que es conocida está expuesta a muchos riesgos de chantaje. Él, en primer lugar, es una persona él es muy buena persona, es muy humanista, y es un tipo que me imagino incapaz de pegarle un empujón a un cabro chico, no sé. Me descoloca un poco que una persona como Álvaro Escobar reaccione de esa manera, tomando en cuenta que él sabe lo que es la exposición pública y los costos que puede tener. No es que ponga las manos al fuego por él, pero si el padre de este menor efectivamente sabe que le pegaron a su hijo, créeme que hasta yo me paro y también le forro un par de charchazos a Álvaro Escobar. Me imagino que tiene un proceso judicial. No lo conozco en detalle, pero debe ser un proceso judicial que tiene que ver con ese detalle, ¿no? Con ese protocolo. Me suena difícil pensar que haya agredido a un niño de 12 años por agredirlo. Tiene que haber alguna situación. Nunca se va a encontrar la razón a una cosa así. Solo queda esperar que pase el tiempo y que por fin llegue la audiencia del 23 de octubre para ver cómo termina esta insólita acusación, la cual por el momento solo queda a criterio de cada uno. Intrusos. En esta historia hay dos versiones completamente contradictorias. Por el lado de Álvaro Escobar se asegura que incluso estos menores jamás habrían constatado lesiones. Por el lado de los menores incluso aseguran que no solo están constatando lesiones acerca de las bofetadas que el actor le hubiese pegado a este menor, bofetadas que el mismo Álvaro Escobar dice que jamás existieron, Alejandro. Claro, la historia, como podríamos decirla, calificarla de insólita, la verdad, porque en realidad supuestamente él va en este taco, porque ni siquiera era que él fuera por la calle, sino que va en un taco y queda ahí justo donde hay un paradero.
Y ahí están estos preadolescentes de 12 años, ¿no es cierto?, echando la talla. Uno se puede imaginar, a esa edad uno un poquito soez, a veces está descubriendo las palabras, los garabatos, en fin. Los niños suelen usar ese tipo de lenguaje. Y empieza, según la versión de Álvaro, empiezan a molestar a su hija de 5 años, que estaba de cumpleaños y a la que él le había regalado una muñeca recién. Entonces le empiezan a decir, oye, no sé qué, tienes esta muñeca que tiene cara de mono igual que tú. Y empiezan a molestarla, y la niñita empieza a sentirse, papá, por favor, vámonos. Y ahí, claro, esa es la versión de Álvaro Escobar. Entonces ahí él como que gana de ponerle ala al auto y salir, y ahí él se sube arriba de la vereda como para salir. ¿Ya? Y ahí empieza como todo este rollo, porque él se queda ahí atrapado, y los niños siguen ahí, y él se baja, y ahí es donde las versiones se contraponen. Se baja, según Álvaro Escobar, él va a retar a los niños de manera calmada y con ardiente paciencia, así ha dicho él. Mientras que por el otro lado los niños dicen que no tuvo ninguna paciencia, que más bien fue él muy violento y que le había pegado incluso una cachetada a uno de ellos. A ver, yo me quiero detener básicamente en las palabras de Álvaro Escobar. Me parece que las dos versiones da lo mismo cuál es verdad, cuál es mentira, porque finalmente Álvaro Escobar dice que él, como cualquier adulto, se hubiera bajado a retar a los niños. Yo creo que Álvaro Escobar se tiene que dedicar básicamente a enseñarle a su hija a tener autoestima para que estas cosas no le pasen. Debería haberse mantenido en el auto y decirle, hija, ¿sabe qué? Usted es preciosa, no se preocupe, tiene un papá y una mamá que la quiere, no pesque a estos cabros. Pero ya bajarse a hablar con niños que básicamente, como dice Alejandra Valle, están aprendiendo a decir ciertas cosas, me parece que es meterse en un rollo que no era necesario. Yo creo que aquí no da lo mismo lo que es verdad y lo que es mentira, porque estamos hablando supuestamente de una agresión a un menor de 12 años. Ah, sí, bueno, en ese sentido entonces tienes acá razón, claramente hay un proceso de investigación, se tiene que ver efectivamente cuál de las versiones se acerca más a la realidad, porque son diametralmente distintas. La versión de los papás de estos niños aseguran que Álvaro Escobar iba en el auto y lo que máximo puede haber escuchado, desconocen el taco, es un "won", y que Álvaro dice, mi hija no puede escuchar estos garabatos, se baja, lo increpa y lo abofetea. Claro. Y es por eso que aseguran que incluso hay constatación de lesiones, situación que el mismo Álvaro asegura que no es así y que él no entiende por qué el fiscal lo detuvo cuando ni siquiera hay constatación de lesiones. Es que ahí es donde la cosa se pone curiosa y a mí me parece que la historia se pone más enredada y más insólita aún. ¿Por qué? Porque aquí hay un fiscal que ya está a cargo de la situación. Ya Álvaro se va cuando llega un policía de la policía de investigación. Que presenció todo desde lejos. Que habría presenciado todo esto desde lejos. Ya, entonces, cuando llega este señor le dice, qué bueno que llegó alguien, un adulto que se haga responsable y yo me voy. ¿No es cierto? Entonces él se va y cuando están en la mitad de la fiesta de su hija, lo llaman por teléfono y le dicen, tiene que venir porque tiene un denuncio, como se dice en jerga policial, ¿no? Usted tiene un denuncio, caballero, no sé qué. Él llega, parte y va a la policía. Y cuando llega, ahí le dicen que tiene que quedar detenido sin haber habido entre medio constatación de lesión y todo, y además con las cámaras de televisión de inmediato, estando ahí en la policía. Oye, pero tengamos claro que los niñitos están en plena edad del pavo, que se puede esperar de cualquier cosa este tipo de niños. Ahora hay un problema de educación. Si tú te paras a la salida de los colegios en este minuto, todos los niños de esa edad están todos, ¿qué? Fumando. O sea que hay un problema de educación. Y realmente pero los no niñitos, por eso uno le va a ir pegando por la vida. Perdón, pero los niñitos, en este caso, hablan de los niñitos, pues la verdad que ya son hombrecitos y tienen muy claro de qué se trata. Yo estoy completamente de no acuerdo estoy justificando. Contigo, pero ojo, yo no justifico y como madre, de verdad, si llega Juanito Pérez o quien sea y abofetea a mi hijo en plena vía pública, yo también estaría tomando las mismas acciones que están tomando los padres de este niño. Y para seguir ahondando y conociendo las versiones que de verdad son bastante contradictorias, tomamos contacto con nuestra periodista María Ignacia Rocha, que se encuentra con uno de los padres de los menores. María Ignacia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julita, ¿cómo estás? Bien, nos encontramos acá con el padre de uno de los chicos testigos que fue supuestamente agredido por Álvaro. Cuéntanos, Sergio, ¿qué es lo que pasó? Tu hijo está presente en esta discusión, ¿no? Sí, pero antes me gustaría aclarar ciertas cosas. Aclaremos. Primero, mi hijo no fue uno de los agredidos porque Álvaro Escobar agredió a un solo niño. Perfecto. Que no fue mi hijo. ¿Ya? La otra porque en este minuto iban 5 niños. ¿Ya? Y el gran conflicto fue con el niño que agredió. La otra cosa que ahí hay un señor que yo estoy escuchando por los fonos que se llama, me acaban de decir que es Don Willy. Sí. Señor, le aclaro que mi hijo no fuma. Él tiene 12 años, no anda payaseando en la calle. Ese día volvían de una marcha del colegio. ¿Ya? Que le habían dejado su mochila en el colegio y ellos tenían que volver a buscarla. Entonces ellos iban caminando por la vereda como todos fuimos niños, íbamos peluceando en la calle, iban en su grupo. Entonces
ahí fue que el señor Escobar escuchó garabatos que se echaron entre los niños. ¿Ya? Mientras él iba en un auto y se encontraba en un taco, ¿no? Entonces, como él iba en el auto, escuchó estos garabatos y se bajó porque su hija no podía escuchar esos garabatos. ¿Ya? El punto mío es el siguiente. El señor Escobar es el adulto. Él es el que tiene que poner la cordura. Los niños no, porque todos fuimos niños, todos payaseamos, todos echamos garabatos, todo, y eso en todos los niveles. Don Sergio, entonces, pero lo que acá hay un tema injusto, que agredió supuestamente a un menor de 12 años, él niega esta agresión, por eso me gustaría, antes de pasar ya más a las conclusiones, que usted nos detalle qué le contó su hijo precisamente cuando Álvaro Escobar supuestamente escucha estas agresiones o estos garabatos que según la versión de él eran para su hija y él se baja un poco a defender a su hija y según la versión de ustedes, en el fondo ellos iban jugando, peluceando en la calle y no tenían nada que ver, nunca se dieron cuenta que era Álvaro Escobar. Mire, lo que le puedo decir, lo que me dijo mi hijo, ¿ya? Que iban sus compañeros jugando, ¿ya? Manoteándose, garabateándose y cosas que hicimos todos cuando éramos niños. El señor Escobar escucha y se baja y los agrede él con garabato. ¿Cómo? Le dice, ¿ya? No diga garabato tal por cual. Garabato tonto tal por cual y toda la cosa. Y esto lo está viendo el subprefecto de la PDI del frente. Claro, él no escucha, él ve la escena, pero él no escucha, no sabe lo que está pasando. Entonces, como los vehículos pasaban, este señor no pudo cruzar al tiro y ahí fue que el señor Escobar agredió a este niño. ¿Qué le hizo puntualmente según la versión de ustedes? Le dio un palmetazo. Le dio un palmetazo ¿Una bofetada? De ese palmetazo hay constatación de lesiones leves. Pero que, a diferencia de lo que dice Álvaro en los medios, si no hubiese ni una constatación de lesiones, el señor Escobar no podría haber pasado una noche en la PDI. Don Sergio, ¿por qué? Y estos estos 5 niños estuvieron ese día viernes hasta las 5 de la tarde dando declaraciones de lo que había pasado. Ya. Don Sergio, cuando usted habla de un palmotazo, ¿a qué se refiere puntualmente? ¿Una bofetada, un empujón? Una bofetada. Una bofetada en el rostro. Del señor Escobar. Sí. Y usted cuando habla hay constatación de lesiones, ¿por qué el fiscal entonces en un primer momento, cuando da declaraciones a los medios de comunicación, dice que no existen constatación de lesiones? Mire, señorita, yo a la producción del programa yo le dije que se comunicaran con mi señora porque ella estuvo el día viernes con el niño ahí. ¿Ya? Y el mismo subprefecto de la PDI le dijo que a ella que había una agresión de una bofetada. Ya, o sea, en el fondo, y que él cruzó. Es importante también, don Sergio, recalcar que usted está contando la versión que su hijo le relató a usted. Y mi señora me relataron. Exacto, perfecto. Abuela. Señor Leiva, fíjese que usted partió haciendo una aclaración. Le habla Pamela Giles. Yo también quisiera hacerle a usted una aclaración porque creo que este caso es extraordinariamente importante para los medios de comunicación. Y el hecho de que ustedes como ciudadanos hayan defendido su derecho a decir la verdad que ustedes representan, también me parece muy interesante. Yo quisiera aclararle la aclaración que usted hace respecto a que su hijo no fue el agredido, porque no fue el golpeado. Sí. Su hijo, esos 5 menores, aparentemente, fueron todos agredidos. El hecho de que se baje un adulto desconocido, que resulta ser una personalidad pública vastamente conocida, con todo el poder que le da a una persona eso, poder del que nosotros tenemos el deber de ser conscientes y utilizar siempre fuerza proporcional. Saber que cuando yo le hablo a una persona en la calle, no es lo mismo que le hable sutanito de tal, ¿cierto? Que se baje un adulto, se acerque a 5 menores de 12 años e intente reprimirlos de cualquier forma, a mi juicio es una agresión flagrante. Dice el señor Escobar en la nota que acabamos de ver, ¿qué es lo que haría cualquier adulto? A mí eso me parece gravísimo. Ningún adulto, los niños son personas y son sujetos de derecho, ¿ya? No son unos seres que andan deambulando por la vida para que todos podamos sentir que los podemos educar, corregir, retar, maniobrar con ellos. Ningún adulto tiene derecho. Señora Giles, sí, dígame. ¿Me permite un minutito? Por que supuesto. También va sobre eso. Lo que más me causó rabia a mí y me tiene muy enrabiado, que el señor Escobar en Chilevisión decía que mi hijo se merecía una patada en la raja. No le puedo creer que dijo eso.
Eso lo dijo él en una entrevista. Mire, yo tengo muy bajo nivel económico comparado con él. Pero me gustaría ponerle mi hijo a ese caballero delante y que sea capaz de pegarle una patada en la raja, porque soy capaz de hacer cualquier cosa por mi hijo. Así como dice él que hizo por su hija. Eso es lo que me tiene indignado, porque ese señor en la televisión dijo que mi hijo se merecía una patada en la raja. Y mi hijo yo lo tengo bien educado, pobre seré, pero buena educación. Bueno, eso entonces es lo que mi hijo no anda así. Eso es lo que yo creo que no se merece hace... una patada en la raja de cualquiera. Ningún niño se merece una patada en la raja, como dice usted, de nadie. Y ningún niño se merece que alguien diga a través de un medio de comunicación, usando todo el poder que le da ser una autoridad política o haberlo sido, y ser una persona que es conocida públicamente, ya es una agresión acercarse a esos niños y decir públicamente que se merecen una patada en la raja, si eso no puede ser posible. Déjame hablar un poquito, porque yo creo, señor Leiva, que aquí además ha habido una defensa gremial. Durante 48 horas, usando las pantallas de televisión de todos los canales, entiendo que la red es el único canal que a usted les ha dado cabida, señor Leiva. Mire, señorita, yo ayer tuve todo el día tratándome de comunicar con Chilevisión, porque Chilevisión fue el primero que dio la noticia. No me pescó nadie. Incluso llamé a Primer Plano, a SQP y a la mañana, a la matinal de Chilevisión. No me pescó nadie. Hoy día, por casualidad... Eso, señor Leiva, también es una agresión. ¿Ya? Por eso el entender a los ciudadanos. Y yo, como persona de segunda categoría, sí. Cuando yo hablé en la mañana de la red, les di la gracia por haberme dejado defender a mi hijo. Es que sabe que, señor Leiva, eso no es solo una agresión, sino es como el principio básico del periodismo de tener, por supuesto, en un caso que es bastante confuso, las dos versiones. Así como tuvimos a Álvaro Escobar, también es muy importante tener la versión de usted, padre de uno de los niños que estaba ahí cuando se produce esta supuesta agresión. Y a propósito de tener las dos versiones, don Sergio, hay que dejar súper claro que usted no estaba ahí. Y que sí, y Álvaro tiene otra versión, y que me gustaría preguntarle sobre un comentario que a mí me llama profundamente la atención, que dice relación con un caballo que ellos habrían querido pedirle al señor Álvaro Escobar, y que ni siquiera lo llamaron Álvaro Escobar, sino lo habrían llamado el pololo de Esperanza. Escuché eso ayer en Chilevisión. Mire, señorita, yo no me puedo hacer cargo de las cosas de los otros niños. Mi hijo no ha pedido nada. E incluso yo no quería salir ahora porque no quería salir en televisión porque es algo de más. Entonces, don yo Sergio, quería defender a mi hijo. Está muy bien, y me parece muy bien que usted defienda a su hijo, y tiene aquí, por eso tiene las pantallas para hacerlo. Pero usted dice que ahí había... Y yo del señor Escobar no quiero nada, no quiero plata, no quiero nada. Si no, quiero que se sepa la verdad. Perfecto, me parece perfecto. También exigía al menos unas disculpas públicas. No, si el señor tiene, así como dijo que se merecía una patada en la raja, esa sola palabra necesita una disculpa pública. Ahí había 5 niños, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted pone las manos al fuego por todos esos niños? Por mí, no, por mi hijo. O sea, ¿es posible que los otros 4 sí hayan dicho las cosas que dijo Álvaro Escobar? No. Lo que sí le digo, yo meto las manos al fuego, que ellos no insultaron a la hija de Álvaro Escobar. ¿Y cómo es usted tan seguro de eso? Porque yo creo en mi hijo, po. Si no creo yo en mi hijo, ¿quién va a creer? Es que, bueno, está bien, pero también convengamos en que a veces los niños adolescentes, para salvarse, funcionan como un grupo. Es que no, señorita, ahí yo creo que está equivocada. Si usted... en su vida, cuando tenga un hijo, no sé si lo tiene. Tengo 2 hijos y tengo uno de 12 años igual que usted se va a dar cuenta que si usted educó bien a su hijo, va a poder confiar en él cuando llegue el minuto. Yo no sé si lo eduqué bien o no lo voy a saber hasta cuando llegue el minuto. A mi hijo lo eduqué bien. Y mi hijo, yo sé cuándo puedo confiar en él, y en este minuto y tú lo sabes bien, me consta, es preferible equivocarse creyéndole a tu hijo, ¿cierto? Es preferible 1000 veces, o sea, estamos los medios de comunicación señalando lo importante que es creerle a los niños. Pero también hay veces que yo confiaba en mi hijo. Yo confiaba un montón en mi hijo, y igual me han engrupido para irse a la plaza con los amigos. No, en eso puedo estar de acuerdo, no estoy tratando de poner en duda su versión. Pero usted tiene que conocer a su hijo, y yo conozco al mío. Por eso estoy diciéndole que a veces los niños a esa edad conozco al mío, yo creo en lo que él me dice. Y yo a esa edad funcionaba como grupo también a veces. Yo en el sentido de trataba de proteger a mis compañeros, si no íbamos a fumar en la esquina escondida porque no te dejaban, tú no le ibas a decir al papá del otro compañero que tu compañero creerle o no fumando. creerle, a mí me parece evidente en lo que son los hechos.
Bueno, por eso, a mí me parece que en los hechos, que es lo único que tenemos en este minuto, ¿ya? En los hechos hay una agresión de parte de Álvaro Escobar. Una primera agresión que es detener un auto y enfrentarse él a unos niños de 12 años, ¿ya? 5 niños. Eso es una agresión. Uno como adulto lo que corresponde ahí es buscar un adulto, preguntarle a ver quién a cargo de quién están. No, aparte pero si de que en la calle, ¿a quién le vas a preguntar? Bueno, también? pero no te enfrentas, o sea, perdóname, tú no, ¿cómo te vas a enfrentar a 5 niños de 12 años? Bueno, a lo Eso mejor no fue tiene... una muy mala idea de parte de Álvaro. No sé cómo sucedieron los hechos. Ojalá que este tema se solucione. Don Sergio, le agradecemos, por supuesto, por haber contado su versión. Nuestra idea era exponer de manera igualitaria la versión de Álvaro Escobar, que asegura que jamás agredió a ninguno de los niños. Él habla de 4, no de 5 niños, sino que sintió que a su hija le estaban haciendo bullying, y es por eso que él detiene el auto, había otra niña se baja, ahí, de la que parece que no nos acordamos. Bueno, a mí me da un poco la se baja efectivamente a tratar de hacer entrar en razón a estos niños y que no hicieran más bullying. Y está la versión de usted que habla de 5 niños que efectivamente no hicieron nada, iban peluceando entre ellos, y finalmente el actor se habría bajado y habría provocado este incidente. Nosotros hablamos ahora con señorita, Álvaro Escobar. podría decir, Escúcheme disculpe, una cosa, ¿me tratamos podría de... dejar una cosita? Sí, al tiro, pero tratamos de hablar ahora con Álvaro Escobar, y efectivamente él dice que no se va a comunicar más acerca de este asunto, pero que en octubre, cuando sea la fecha de la audiencia, finalmente se va a saber toda la verdad. Cuéntenos. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso, y lo que... a ver, cómo se me fue la idea, pero lo que trato de decir acá es que el señor Escobar es un señor que se tiene que cuidar de las cosas que hace. Sí, está bien. Y de las cosas que dice. Bueno, porque vamos a no estar, por supuesto, el hecho de ser público tiene derecho a, nadie por el hecho de ser tratar público tiene o derecho. decir lo que quiera de unos niños. Don Sergio, le queremos agradecer, por supuesto, por haber tomado contacto con nosotros y haber aclarado esta situación y habernos contado su verdad, porque desde el primer momento dijimos que este hecho era un hecho bastante confuso y que habían 2 versiones. Muchas gracias, don Sergio. Esperamos que el próximo 23 de octubre entonces se solucione este tema.